Bueno, Rosita, muchas gracias. Le damos, como siempre, todos los días a esta hora de la tarde-noche de hoy, jueves 2 de febrero de 2023, nuestra cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, y a quienes están conectados por las redes y naturalmente quienes nos verán en diferido, tanto en la página web como en los canales de difusión de nuestra fundación. Hoy hemos traído para análisis, para reflexión, un tema muy de actualidad, y es la argumentación del señor Gustavo Petro de que las fuerzas militares y de policía deben entrar en un entorno de, abro comillas, seguridad humana, y cierro comillas. Pero, ¿qué es seguridad humana? Esa es la solución a los problemas del desorden público que ha caracterizado a Colombia. ¿Corresponden esos criterios o esos conceptos a las ciencias militares, a los conceptos internacionalmente compartidos acerca de las definiciones de seguridad y defensa nacional? ¿Se ajustan eso a las necesidades que tiene la ciudadanía colombiana para poder vivir dentro de la convivencia y el bienestar, que es una de las obligaciones del Estado como tal? ¿Está eso atado con los dos criterios básicos de seguridad y desarrollo, que es lo que corresponde de acuerdo con los criterios científicos establecidos en la administración y en el gobierno de los pueblos? Pues bien, son muchísimas las preguntas, las dudas que surgen y las pocas respuestas que hay frente a ese tema. O sea, en síntesis, muchas preguntas y muy pocas o ninguna respuesta acerca de qué es lo que se pretende con la seguridad humana del señor Petro. Pero los medios de comunicación lo repiten, aparecen analistas, expertos en seguridad nacional y en defensa nacional que ni siquiera prestaron servicio militar, pero los presentan en los medios como expertos en el tema, y no solo que puntualizan, sino que pontifican y sientan cátedra de cuáles son los nuevos enfoques. Y nombran ministros de defensa como el actual o sus antecesores, que no diferencian entre una escopeta y un fusil, y terminan pontificando de los nuevos enfoques del empleo de la fuerza, nuevos enfoques de la seguridad, y le oyen hablar a algún militar de la asistencia a la policía y terminan repitiéndolo y lo dicen como con una sapiencia impresionante. O hacen las fuerzas militares una operación y terminan sacando pecho diciendo que ellos fueron los que la dieron, o llegan al extremo como la señora Marta Lucía Ramírez, que todavía dicen los medios cuando la entrevistan que ella estuvo de ministra entre el 2002 y el 2003, y que cuando dieron de baja a Alfonso Cano en el 2011 fue resultado de lo que ella dejó montado. Ahí tenemos lo que da la tierrita. Entonces, vamos a entrar a ver unos conceptos muy técnicos, muy de origen científico en ciencias militares, para reflexionar un poco, y al final vamos a hacer dos preguntas. Entonces, son dos preguntas diferentes, para lo cual desde luego les pedimos la intervención, que no sea otra conferencia, porque últimamente se nos está perdiendo la disciplina en este campo, y hay personas que vienen y se toman la palabra y terminan dando otra conferencia, y de eso no se trata. Se trata de responder a una pregunta puntual y específica. Entonces vamos aquí a mover el puntero y la ayuda para entrar a ver la materia. Entonces vayamos a la primera ayuda. No, esta no es, esta es la anterior. Se nos saltó esto. Parece que se nos chispoteó. Los archivos electrónicos también se rayan, ¿no? Se rayan, quiere decir se desgastan. Pues sí, pero este está muy nuevo. Entonces tenemos la definición de qué es defensa nacional o política de defensa. Eso es toda una ciencia, no es todo un contenido
teórico muy amplio y con unas connotaciones especiales. Pero dijéramos que para legos en la materia o para comprender lo que queremos decir hoy, vamos a entrar en estos conceptos. Digamos que una de las tantas, de las muchas definiciones que tiene la defensa nacional, muy sencilla de entender, es esta, que es un conjunto de actividades políticas y militares que desarrollan los estados-naciones. ¿Para qué? Pues para garantizar su supervivencia, para garantizar que sus programas de desarrollo, de tecnología y de educación y de convivencia se puedan llevar a cabo sin ningún problema. Entonces, ya tenemos un concepto claro, es que la defensa nacional es un conjunto de actividades políticas y militares y tienen que tener, como todo lo que corresponde a un Estado, a una entidad organizada, pues deben tener objetivos, estrategias, metas, tareas, programas, proyectos, planes y políticas en cada nivel. Entonces ahí viene la primera duda. ¿Será que en Colombia se maneja todo eso desde el campo político? El campo militar por su organización lo hace y se hace la instrucción, se hacen los enfoques de acuerdo con los planes de instrucción y entrenamiento, se hace el manejo de personal de acuerdo con las directivas internas y los decretos que regulan las carreras y el servicio militar, etc. Pero desde el lado político se cumple, vaya a saber. Entonces ya tenemos muy claro que son un conjunto de actividades que ya vamos a ver un concepto más profundo o una complementación. Y tiene dos enfoques. Un enfoque general que es para contrarrestar cualquier tipo de amenaza o agresión externa. Resulta que los periodistas, sobre todo, y los analistas que aparecen de la noche a la mañana en los medios, tienden a confundir esa palabra de amenaza y agresión. Y si vamos al principio aristotélico de el acto y la potencia, la amenaza es algo potencial, es algo que está latente y que puede ocurrir. Y la agresión es un hecho real. Entonces la defensa nacional tiene un enfoque general que es como la previsión, dijéramos, de todas esas actividades políticas y militares para que el Estado-nación subsista frente a amenazas potenciales o a agresiones actuales. Por eso decimos que tiene un contexto aristotélico ahí, de acto y potencia, en el enfoque general. Pero también tiene un enfoque específico y puntual que a los comunistas, como el señor Petro, no les gusta ni les suena. A la sociedad normal, al ciudadano decente, le parece maravilloso y es el enfoque por el que se debe mantener la seguridad dentro de ese contexto de defensa nacional. Y es que la defensa nacional debe tomar todas las previsiones para que, tanto políticos como militares, para que evitar cualquier agresión o cualquier amenaza de parte del terrorismo, de la guerra económica y de la guerra cibernética. Miren ustedes lo profundo que es esto. Y se pregunta uno, cuando llega un advenedizo, o dicho en términos colombianos, un aparecido de la noche a la mañana, como los ministros de defensa que han rotado por ese cargo civil desde 1991, ¿será que tienen esta formación y esta orientación que la van adquiriendo los oficiales de las fuerzas militares a lo largo de la carrera en los cursos de estudio y los suboficiales en la práctica, acompañando todo el ejercicio que dirigen los comandantes y los diferentes niveles con base en esta formación? Entonces, por ejemplo, cuando se habla de la guerra cibernética, aquí en los últimos años hemos visto por lo menos 3 o 4 veces, ¿no?, que desde Venezuela hackearon al Comando General, que hackearon al Comando del Ejército, que intentaron hackear el Ministerio, y no se considera eso ni como amenaza ni como agresión, sino como una intrusión que hubo, como un mal manejo, como una falla de seguridad, y todo termina en un nivel bajo.
Entonces quiere decir que no hay el concepto, no se manejan los niveles, ni se maneja científicamente la defensa nacional, el concepto de defensa nacional. Lo mismo se considera y se sigue considerando que el problema del terrorismo comunista no es una agresión contra el Estado ni contra la defensa nacional en su contexto, sino que simplemente es una situación de orden público, es un problema de orden público. Y no ha habido poder humano que logre que ese enfoque puntual conduzca a una ley de defensa y seguridad nacional. Entonces ya estamos viendo que es que quienes tienen que aprobar esto, quienes tienen que presentarlo, ni tienen la formación, ni tienen tampoco el alcance para llegar a influir en quienes toman la decisión. Y en la guerra económica, que la puede hacer cualquier Estado contra otro, limitándole envío de recursos o por medio del terrorismo haciéndole sabotaje, que es muy común que a los partisanos o a los terroristas se les apoye o se les motive desde fuera de las fronteras, como es el caso de la narcodictadura de Venezuela con Maduro y la de Rusia con sus grupos que tiene aquí en toda Latinoamérica, tratando de que los regímenes que no le son afines se saboteen, se les haga guerra económica, sabotaje en varios sentidos, o a los que les son afines, ayudarles a desprestigiar a la empresa privada o a las entidades políticas que no comparten la ideología o la metodología del señor Putin. Y hay otro, como ya lo dijimos, la defensa cibernética, que no se le pone cuidado. Realmente en Colombia no hay un concepto muy avanzado. Claro, el Comando General tiene sus estructuras de seguridad cibernética, pero para el Estado como tal en Colombia no se considera como un tema de defensa nacional. Entonces vemos que la defensa nacional tiene dos enfoques, uno general y uno puntual, y se enfocan sobre el acto y la potencia. Pero si lo miramos en contexto, la defensa nacional es potencia porque está pensando en prevenir algo, anticiparse a los hechos, y ya vamos aquí a ver un complemento. ¿Qué aspectos complementarios tiene la defensa nacional? Que tiene que ver muchísimo con la investigación y el desarrollo. Para que un país tenga una defensa nacional sólida, tiene que estar promoviendo la investigación y el desarrollo en muchos campos de la vida política, social y económica, para que simplemente el Estado se posicione. Pero como no tenemos ni políticas de Estado, ni estadistas con visión de estrategas al mando del timón, entonces les parece, como decía una candidata presidencial, que a todos los pobres les iba a dar un plantecito para que en los barrios montara cada uno una tienda. Entonces uno se pregunta, ¿y a quién le iban a vender si todos iban a tener tiendas? ¿Y cómo iba a reformar el plan de ordenamiento territorial de las ciudades si todo el mundo entonces iba a convertir su casa en una tienda? Pero pues esos son los genios que tenemos aquí y es lo que da la tierrita. La investigación y el desarrollo está demostrado, no de hoy, sino de siempre, que ha sido lo que ha marcado la diferencia de los países poderosos. Y si no creemos o tenemos alguna duda, tomemos a cualquiera: el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio mongol, el imperio romano, por mencionar esos cuatro. Ellos lograron tener una superioridad militar, una capacidad de invadir territorios y doblegar a otros pueblos. Pero ¿dónde estaba la superioridad de esas fuerzas? En que dentro de sus estados estaban adelantando permanentemente investigación y desarrollo en múltiples campos de la vida humana. La respuesta más elemental que daríamos todos aquí es, no, pues porque los ejércitos de Alejandro Magno llevaban armas mucho más poderosas que las que tenían a los que iba avasallando. Eso es cierto. Pero es que Alejandro Magno no solamente iba
sembrando el dominio con las armas, es que iba instalando unos gobiernos helénicos con toda la mentalidad y el desarrollo que había alcanzado Grecia, hasta el punto de que cuando llegó al África y conquistó el norte del África en Egipto, pues creó la famosa Biblioteca de Alejandría, que además de que tenía un faro que iluminaba los barcos, se convirtió en el faro donde se concentraba toda la sabiduría de los seres humanos de la época. Entonces vemos que la investigación y el desarrollo son supremamente necesarias como una parte de la defensa nacional entendida en un contexto y en un conjunto. Entonces viene otra duda de las tantas dudas que estamos generando hoy. ¿Tienen o han tenido nuestros ministros de defensa civiles muy dados hasta disfrazarse de soldados, como uno por ahí que parecía un Papá Noel disfrazado de soldado, u otros que se suben a los medios a hablar como si fueran estrategas y hasta cogen el puntero sobre el mapa, sobre de dónde debe ser el enfoque y la articulación del poder militar con el poder económico y con la formación que debe dar el Ministerio de Educación o los enfoques que, las líneas que le debe tirar el Ministerio de Educación a las universidades y colegios, pensando en las necesidades reales que tiene el país y no en los intereses particulares de legitimar las comunidades LGTB y de hablar de lo inclusivo y quedarnos en eso que es elemental frente al fondo del asunto, que es el desarrollo nacional integrado a la defensa nacional y a la seguridad nacional. Bueno, para pensarlo, ¿no? Otro aspecto en el cual se deben concentrar los estados para mantener una defensa desde la óptica que ya la dijimos, de potencia, o sea, de posibilidad, de previsión, de perspectiva, de visión hacia más adelante, es la defensa de sus materias primas estratégicas. Otros más tecnócratas lo llaman los recursos estratégicos. En la doctrina de las defensas nacionales actuales se habla de materias primas estratégicas. Es lo mismo. Entonces, por ejemplo, Bolivia, para poner un punto concreto, Bolivia tiene las mayores minas de litio en el continente y quizás en gran parte del mundo. Hay un litio verde por allá en el sureste del Asia que tiene muy buenas calidades y China ya lo está controlando para explotarlo y utilizarlo, porque el litio en este momento es un elemento fundamental para la construcción de las baterías, sobre todo ahora que los vehículos tienden a ser eléctricos o híbridos. Entonces, esas materias estratégicas como Bolivia tienen que tener mucho cuidado para que no vengan y se las lleven. Ahora hablemos de lo nuestro. ¿Qué materias estratégicas tenemos nosotros? Materias primas. Entonces, pues tenemos el oro, las esmeraldas, el carbón, el petróleo, de lo que está probado y lo que está por probar que existe, el mismo gas y otros recursos, para no alargarle el punto. Pero también hay recursos estratégicos valiosísimos como la selva verde. La selva verde, no, el mar verde de la Amazonía y la Orinoquía, que si fuéramos prospectivos en los países andinos y los países suramericanos, haríamos un solo paquete pensando en aprovechar eso y sacarle los beneficios que da en nivel colectivo y de manera estratégica. Pero aquí cada quien que quiera hacer politiquería, entonces o se pone de acuerdo que sí hay que deforestar el Amazonas con el fin de que los amiguis tengan su desarrollo, como ocurrió en Brasil, o los que ya con la óptica comunista para desafiar a Estados Unidos, entonces le inventan otra cosa, pero no tienen un enfoque real de materia prima estratégica, todo lo que hay allí. Igual pasa con el mar, con los recursos que hay ahí enterrados y no podemos. Y hay otros intangibles como la capacidad para el turismo, como los mismos bienes, los mismos servicios que se pueden prestar, la misma capacidad de las personas para trabajar. Por ejemplo,
formar tecnólogos en agricultura para que desarrollen nuestra gran capacidad agropecuaria y también para que vayan a trabajar con sus visas y en formatos organizados a países que necesitan personas en el primer mundo, sobre todo, que poco les gusta trabajar el campo. Bueno, hay otro aspecto, es la seguridad alimentaria, y eso tiene que ser parte de la defensa nacional. Nos preguntamos ahí para las dudas que estamos generando. ¿Existe ese concepto dentro de los que visualizan la seguridad nacional? Y eso sin contar lo de la seguridad de salud, ¿no? De salubridad, que sería un aspecto en salud, pero que hay que ser previsivos como defensa del Estado. Bueno, y las industrias básicas es otro elemento fundamental que se debe defender, pero en un país que no es industrializado y tenemos un presidente que tal vez nunca le han enseñado ni le contaron, ni a la ministra de Minas le contaron, que el desarrollo industrial actual del mundo, la industria, es movida en altísimo porcentaje por los hidrocarburos. Y entonces sale y dice en el foro de Davos, como si hubiera descubierto quién sabe qué teoría especial, la señora dice que va a acabar con los contratos de hidrocarburos, de explotación de hidrocarburos. Y Petro sale y dice en el mismo escenario al rato que hay que industrializar a Colombia. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿los está asesorando Cantinflas o los está asesorando la vicepresidente Francia Márquez o los está asesorando Nicolás Maduro o quién los lleva a decir semejantes genialidades? Que va a acabar con el petróleo pero que va a incrementar la productividad y la industrialización. Entonces eso es como decir, vamos a deforestar para que cuando llueva no haya inundaciones, ¿no? Es más o menos el mismo concepto. Y el otro aspecto fundamental de la defensa nacional, de la previsión, es la ocupación organizada, oigamos esto, del Heartland, de cómo ocupar poblacionalmente las regiones que se pueden ocupar, cómo declarar definitivamente parques nacionales en los cuales no puede vivir ni un alma, y ni un alma, ni un alma, con excepción de las etnias indígenas que tienen su modus vivendi, que aman su suelo y que jamás van a permitir ni que la misma etnia lo dañe, ni que vengan foráneos a dañarlos. Y ese Heartland, en el caso nuestro, es toda la región periférica que limita con los países vecinos. Y el único consuelo que nos queda es que los países vecinos son iguales de quedados en esos aspectos y no han desarrollado ambiciosamente su hinterland. De lo contrario, ya estaríamos perdiendo nosotros. Entonces, tanto el Heartland como el hinterland son fundamentales para la concepción de la defensa nacional. La pregunta vuelve a quedar aquí es si quienes han ocupado el Ministerio de Defensa, tanto como ministros como de todas esas pléyades de asesores que se llevan, tienen claros estos conceptos y saben para qué es que debe existir el Ministerio de Defensa. Pues la duda persiste, ¿no? Ahora, ya hablando de la parte militar, desde cuando el Estado de Israel ocupó un espacio importante en el manejo de la seguridad nacional y de la defensa nacional, estableció un sistema de defensa que ellos lo llaman el ataque preventivo o la defensa activa. Realmente en las academias militares se llama defensa activa. Ataque preventivo es más un término comercial y de algunos analistas que lo incluyen y terminan las mismas fuerzas militares y los organismos de seguridad utilizando esa palabra. Pero la palabra técnica es, o el vocablo técnico es defensa activa. ¿Y en qué consiste eso? Pues como su nombre lo indica, anticiparse a los hechos. Y se considera como el aspecto esencial de la defensa nacional hoy en día. Cuando se determinó que el narcogobierno de Rafael Correa protegía a Raúl Reyes y a otros bandidos allá en el Ecuador, el gobierno colombiano tomó la decisión de hacer una operación de defensa activa
y llovieron truenos y centellas de todos los lados, inclusive aquí, de los moralistas y los pseudomoralistas y los especialistas en derecho en Colombia, de que se había violado la soberanía del Ecuador, que había habido una incursión, un ataque, una invasión. Y lo cierto es que Colombia en ese momento estaba cumpliendo con algo que es doctrinariamente aceptado, puede que en las leyes internacionales no, pero doctrinariamente aceptado en los conceptos de defensa nacional, es que si desde la casa del vecino me están pasando los ladrones a robarme la mía con la complicidad del vecino, yo tengo todo el derecho a ir y sacarlos de allá. Yo tengo el derecho de defenderme porque no puedo seguir permitiendo que me hagan daño. Entonces, ese concepto es muy importante. Y viene otra pregunta aquí. Ante tantas agresiones que hay contra Colombia, eh, ¿tiene algún concepto, algún enfoque esta nueva visión de la seguridad humana de prevenir que a Colombia no le pase nada grave porque desde los territorios vecinos se están tejiendo esas acciones o lo mismo desde los territorios actuales? Entonces, pongamos un ejemplo concreto. Los niños de la guerrilla, niños, ¿no? Son niños de 16 años y andan con fusil y con ese fusil matan y tienen ya sus prontuarios a la espalda. Entonces están en un campamento, entonces ya no se puede hacer un ataque preventivo o un ataque activo, como lo queramos llamar, o de defensa activa contra ese grupo, porque es que hay niños. Entonces toca avisarles, oiga, que se retiren los niños de ahí, que es que vamos bombardeando más a los mayores de edad. Y con esas estupideces, abogados en Colombia que son especialistas en sacarle ventajas en todo lo que sea contra el Estado y pésimos defensores de Colombia cuando se trata de representarla en el exterior por los intereses del Estado colombiano, argumentan que se están vulnerando un montón de leyes y derechos cuando lo que hay es un poco de bandidos armados que no dudan en matar y que a ellos mismos los pueden parar en una carretera y si no pagan lo que les piden o si los secuestran o por sospecha los pueden asesinar con esos mismos niños que dicen que son inocentes y que la fuerza pública lo que tiene es que velar por sacarlos de allá. Entonces, son aspectos para analizar. Ahora miremos lo que tiene que ver con la seguridad nacional. Ya vimos, la defensa nacional es previsión, es potencia, es posibilidad. Y la seguridad nacional ya es acto, es acción, es medida correctiva. Y tiene que ver mucho con una noción de relativa estabilidad, porque estabilidad total y óptima no existe. Eso lo sabemos todos. Pero que tenga siempre una predictibilidad beneficiosa para el desarrollo del país. Entonces aquí vemos algo muy importante, es que todo lo que haga la Defensa Nacional en previsión, cuando se materializa en seguridad, o sea, cuando pasa de la potencia al acto, siempre tiene que estar enfocada en el desarrollo del país. Pero aquí parecería ser que el Ministerio de Defensa tiene un poco de enfoques de esos y al final termina siendo es para favorecer al presidente de turno, como poniéndolo en el cielo, y al ministro de turno para potenciarlo o proyectarlo como futuro candidato presidencial. Entonces ahí hay un enfoque de institucionalidad o un desenfoque, mejor, de institucionalidad y de personalidad frente a lo que significa la seguridad y el desarrollo. Ahora, para que la seguridad sea efectiva o sea activa, sea eficiente, muestre resultados, pues debe utilizar recursos que los aporte el Estado y estrategias que las diseñan los organismos de seguridad para conseguirla, especialmente mediante la aplicación de todo lo que tiene que ver con el contexto de defensa nacional. Entonces ya pasa completamente del acto, pero mejor, de la potencia, de lo posible, de la potencialidad a la acción, al acto. La seguridad es acción y es todo lo que vemos. Ahora, ¿en qué casos opera la seguridad? Y aquí volvemos a lo mismo. En la guerra clásica, en el caso de que venga un acto violento de un país en el exterior, o que suceda que se detecte por una inteligencia muy bien clasificada, muy bien
evaluada, muy bien procesada, que va a haber un ataque y se lance un ataque preventivo para inutilizar en tierra el poder militar del adversario. Eso lo pueden criticar y decir lo que quiera, pero en el concepto de la doctrina de defensa o de seguridad nacional es completamente válido, porque si se tienen todas las pruebas de que a usted lo van a destruir o lo están destruyendo desde el exterior, aplique la seguridad y anticípese antes de que sea tarde. Bueno, y tiene una segunda connotación de la seguridad, que es la que no le gusta a los comunistas y la que le han puesto las trabas posibles e imposibles, imaginables e inimaginables, en especial desde la década de los 60, cuando hubo varios gobiernos militares en el continente. Y es la famosa doctrina de la seguridad nacional. Y resulta que es, si lo miramos desde la lógica, no desde los apasionamientos ideológicos, es algo cada vez más necesario, porque el mundo, en la medida que abre fronteras y abre espacios para el tránsito de seres humanos y para el comercio, y para el intercambio cultural y para el intercambio por la red, por la web, que es cibernético, y los peligros están ahí, pues naturalmente tiene que tomar acciones. Entonces, la delincuencia, en especial la transnacional, porque hay delincuencia nacional en países como Haití en este momento, que ya es casi un estado fallido, donde están en el día de hoy, decían, el 60% de la capital de Puerto Príncipe en manos de las bandas criminales que están allá, que tienen que ver con todo lo malo que ocurre en el mundo. Ese es un caso particular, un país, una delincuencia interna. Claro que tienen nexos con delincuentes internacionales, pero hay otras delincuencias transnacionales que se mueven por el continente, como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, el tráfico de dólares falsos. En Europa y el Asia, la venta de petróleo eh, clandestino o ilegal es grande, y ahora con la guerra de Rusia y Ucrania se ha incrementado más por medio de China y otros países que le ayudan. El contrabando son delitos transnacionales que afectan muchísimo la seguridad de un Estado, porque le afectan toda la estructura de lo que debe estar contextualizado en la defensa nacional. El terrorismo, pues por obvias razones sabemos que hoy en día no hay terrorismo local o focalizado, sino que es internacional, sea comunista, sea yihadista, sea por supuestas superioridades como los famosos blancos de Europa y Estados Unidos o de Australia, las mafias que mueven recursos oscuros, y resulta que en nuestros países generalmente las mafias tienen a miembros políticos ahí metidos, generalmente. Entonces, la mafia es un punto grave de que hay que combatir como un medio de seguridad nacional. Y claro, al mirar que la guerrilla se relaciona con ellos, la guerrilla comunista, pues a los dirigentes políticos de oscuro proceder no les conviene que se aplique eso, y por eso satanizan la seguridad nacional y satanizan cualquier ley que la maneje. Lo mismo los riesgos medioambientales son un tema de seguridad nacional, y más que la agenda del medio ambiente ya es algo que está universalmente aceptado y se considera casi como una no solo un patrimonio, sino con una obligación de defender ese patrimonio, y allí no hay punto de discusión. Y las migraciones masivas es porque alteran todos los órdenes internos que hay, afectan desde luego la seguridad en algunos casos con personas que se vinculan en delitos, pero sobre todo afectan también las zonas del hinterland y el heartland, donde se desarrolla el proceso productivo nacional. Entonces estos son temas de seguridad nacional, de obligatoriedad de cumplimiento por parte de los gobernantes y de los enfoques que tienen que tener en sus programas, que no se estudian ni se analizan ni se tienen en cuenta, sino que se manejan como al garete, como lo que va llegando, y saque esto y hagamos lo otro, y que venga lo que sea. Por eso es tan importante tener, por ejemplo, una entidad como existe en Estados Unidos, el FEMA, ¿no? Que maneja las crisis por
situaciones derivadas generalmente de la naturaleza. Y no es que sea perfecta, porque también tiene sus fallas, pero por lo menos está disponible y tiene el apoyo interestatal para actuar donde se necesita y lo hacen con prontitud y eficiencia, con presteza. Pero aquí no tenemos una cuestión organizada al punto que es apenas una oficina que depende de cada gobierno de turno y de lo que diga un ministro. Por ejemplo, acaba de pasar el tema de la pandemia en el mundo que no se ha terminado y fueron pocos los países que tenían algo estructurado en el sistema de salud. Y entonces aquí vemos por qué la salud también es fundamental en la seguridad nacional y no se maneja en estos pueblos, en estos países, como un asunto de seguridad, sino como un asunto de interés del mandatario de turno para hacer populismo. Entonces, visto eso, llegamos al tema de la seguridad humana y la colocamos entre comillas. Creemos que ya tenemos claro los asistentes aquí que hay dos conceptos fundamentales, defensa y seguridad. Que la defensa es potencialidad, es previsión, es alistamiento, es acopio de recursos, es estructuración de planes, es pensamiento estratégico, es coordinación logística. Todo eso es defensa y es alistarse para todo lo que viene. Es preparar al equipo con todos sus elementos para que salga a jugar el partido y lo gane. Y seguridad es ya la acción, la decisión, es entrar sobre aspectos específicos, es garantizar que los pobladores tengan el mayor grado de bienestar derivado de los aportes que hace el gobierno y del desarrollo que va adquiriendo el país. Entonces, la seguridad humana, comencemos por el primer aspecto que nos pone a pensar. Es un concepto inexistente para las ciencias militares y para las doctrinas de seguridad y defensa nacional, inclusive de desarrollo. No existe ese concepto en los manuales, ni en los documentos internacionales ni nacionales. No, aquí alguien se lo inventó y lo estableció ya como el invento del siglo. Segundo, habla de sacar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa en o contrario censo con un país que tiene todos los anteriores que vimos que se están considerando en el mundo como aspectos fundamentales de la seguridad nacional. Número uno, los tiene ahí y esa ubicación de la Policía Nacional dentro del Ministerio de Defensa ha permitido que las cuatro fuerzas trabajen en sinergia para mantener la seguridad. Y a los únicos que no le conviene es a los delincuentes que están metidos en eso. Entonces, sacarla de ahí es favorecer a los delincuentes porque se corren además otros riesgos. Que ya una policía, dependiendo de un organismo civil, que pues debería ser lo ideal, pero es que una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real que estamos viviendo, puede terminar politizada y puede terminar los políticos metidos tomando decisiones que no corresponden. Poníamos una vez un ejemplo aquí de que en un departamento de policía, el comandante de la policía le da una orden al comandante de la estación de policía correspondiente a los temas de acción policial. Pero como ya la preeminencia la tienen los políticos en ese nuevo esquema, entonces el comandante local puede tener asocio con los políticos y simplemente le incumple la orden al comandante o la cambia y no va a pasar nada porque tiene un poder político detrás de él y todo se va a volver un conflicto y una serie de derechos que no existen dentro de la estructura jerarquizada tipo militar que tiene la Policía Nacional, que es muy necesaria dentro de este sistema. Puede que dentro de 50 o 100 años que ya nos hayamos civilizado como país, las cosas estén dadas para tomar otras decisiones, pero por ahora no se ve conveniente. Tercero, hablar de soldados para la paz total. Entonces, si el concepto de seguridad humana es inexistente y es etéreo, el concepto de paz total lo es doblemente inexistente y etéreo, porque es que paz total no existe, no creemos ni que en el cielo, porque entre querubines, arcángeles y todas las y ángeles y todas las 11.000 vírgenes y lo que haya, también debe haber sus conflictos. O si no, ¿cuál sería el trabajo que tenía San Pedro allá con las llaves? No tenía necesidad de tener puertas para entrar allá. Entonces,
ese concepto de la paz total es algo completamente etéreo y supone o presupone que en un mismo costal todos los fenómenos que hemos visto de seguridad nacional van a dejar de existir. O sea, que si hay paz total, ¿para qué ejército, para qué policía, para qué organismos de seguridad, si todo es paz total, paz y amor? Entonces, es en un país que tradicionalmente ha sido de conflictos, de dificultades, de diferencias geográficas, culturales, etcétera, hablar de que los soldados son para la paz total, eh, sin conflictos, es como pensar que el Real Cartagena va a ir a golear al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Otro problema que tiene esto es que está creando una tendencia a politizar a los mandos institucionales. ¿Por qué? Porque va generando el sistema de corrupción del cual se han mantenido afortunadamente alejadas las instituciones armadas en Colombia, de que se permite que los mandos institucionales y la organización institucional con defectos y con virtudes tomen las decisiones internas, en especial la selección de personal para los altos cargos y los ascensos y los nombramientos, y es algo que, repito, con defectos y virtudes, porque nada es perfecto, ha mantenido la institucionalidad. Pero si ya vamos a tener que, por decir algo, la Policía Nacional sale del ministerio y selecciona a sus coroneles que van a ser generales y le pasan la lista al ministerio para que la legitime con un documento oficial de llamamiento a curso, y entonces el señor ministro o la secretaria del ministro o la amiga del amiguis de los que están ahí diciendo, no, 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 es que al coronel tal lo ponen y saquen a este y comienzan con esos, se imaginan la descomposición a la que llega la institución, y lo mismo en las fuerzas militares, por poner un pequeño ejemplo, ¿no? Y entonces se pueden alterar los reglamentos que existen de tiempos y condiciones para los ascensos, se pueden generar ya fricciones en el ejercicio del mando, porque lo más fácil para desnaturalizar una fuerza armada es politizarla. Se pierde la disciplina. La esencia de las Fuerzas Armadas son las disciplinas. Gústenos o no nos guste, porque era que mi coronel, mi general eran muy bravos, es que sí, esos son defectos humanos, pero la disciplina es la que mantiene que la institución sea vertical, que las órdenes se cumplan, que las cosas funcionen. Y si se politiza eso, terrible. Entonces, con ese argumento de seguridad humana, como ahora todo es humano, entonces ya pueden las señoras andar con el cabello suelto y usar el uniforme como les dé la gana. Y eso parece una cosa baladí, pero es que dentro de la cultura de disciplina institucional eso tiene mucho peso, demasiado, más del que nos imaginamos. Algo peor, legitimar los delincuentes. Y entonces salen con unas frases que parece que las hubiera dicho la vicepresidente Francia Márquez por su nivel neuronal, que dice que entre menos artículos hay en los códigos tipificando delitos, habrá menos delitos, entonces habrá menos delincuentes. Una conclusión demasiado brillante del señor Petro. O sea que a los estudiantes de secundaria suprímales la materia de álgebra en octavo y noveno grado de secundaria para que no tengan problemas, y así tenemos más estudiantes que se gradúan de bachilleres porque no tienen el obstáculo de superar ni álgebra, ni cálculo, ni trigonometría, ni ninguna de esas materias. Fácil, ya se resolvió el problema. Y así sucesivamente. Lo otro es que como son soldados de la paz, entonces no tienen por qué combatir al narcoterrorismo, porque es que el problema del narcotráfico es de Estados Unidos y no de Colombia. Claro que tienen una gran responsabilidad ellos, pero el terrorismo que se deriva de ahí, que se sustenta con eso, entonces no lo combatamos porque estamos en la paz total, porque es que estamos hablando de acciones humanas y tenemos despropósitos como el del ministro de Defensa, que asesinaron a los 7 agentes de policía y en lugar de ordenar las denuncias penales contra las FARC y ponerlos en su lugar, se le dijo que la solución era que los jóvenes que prestaban de auxiliares de policía no debían estar allá porque estaban en peligro. Entonces, ¿a quiénes más utiliza la Policía Nacional
si su pie de fuerza es reducido, es insuficiente, y además la van a reducir más con el cuento de que se gasta mucho dinero en eso y que hay que gastarlo en los proyectos de seguridad humana del señor Petro. O cuando dijo que los soldados que han muerto en el Cauca hace poco en una asonada que le hicieron a FARC, la solución era que los soldados regulares tampoco fueran a las operaciones. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde está la ignorancia de este ministro? Que todos los que tuvimos mando de tropas hicimos cientos de operaciones con soldados regulares, que en algunos casos nos tocó comandar soldados profesionales en unidades especiales. Eso fue temporal, pero el resto siempre se hace el ejercicio del mando, es con soldados regulares, y ellos han hecho muchísimas operaciones en Colombia. Es la ignorancia, pero también la intención perversa de, con el cuento de la seguridad humana, desarticular a las instituciones armadas. Lo mismo, que hay que amarrar la inteligencia del Estado a las conveniencias del jefe. Entonces, por ejemplo, todas las insensateces que publica el señor de Rux en su informe, proponiendo que cualquier persona tiene derecho a ir a una unidad y preguntar lo que se tenga sobre ella en los archivos de inteligencia. Pues así como decían las señoras en otra época, qué bonito así, ¿no? Y lo mismo que propone el señor de Rux es que la inteligencia del Estado, de las Fuerzas Armadas, no la manejen los militares y los policías activos, sino que haya unos grupos de civiles, unas comisiones que la manejen. Imagínense ustedes una persona que, si el ministro no tiene ni idea de esta, pues va a llevar a todos sus amiguetes a que manejen la inteligencia y las decisiones de seguridad nacional y de defensa nacional sin tener ninguna formación, o porque dicen que son especialistas en defensa y seguridad nacional porque hicieron una maestría en cualquier universidad, que eso no tiene nada que ver con lo que se conoce en la práctica. Entonces, son muchos los aspectos de esta seguridad humana que ponen a pensar, pero este nos parece que es el más grave, porque es una tendencia a integrar a Colombia, o el esquema de defensa y seguridad nacional de Colombia, a una ideologización continental anti-yanqui, pro-cubana, pro-comunista, pro-Foro de Sao Paulo, en el cual o en la cual ya se hable es de la defensa, entre comillas, bolivariana, de la seguridad bolivariana, de la doctrina bolivariana, y que desaparezca la doctrina de seguridad nacional como existe ahora para combatir a los terroristas, que es lo que más les preocupa, y que no se meta con los delincuentes y que legitime el narcotráfico. Naturalmente, si se les explica esto de esta manera, aparecen los grandes defensores de que es que Colombia nos hemos matado mucho y que la solución es que no nos matemos más y que hay que llegar a una paz total. Y desde luego van a decir que el que diga esto es uribista, es ultraderechista, es paramilitar, es enemigo de la paz, porque hasta el mismo Santos utilizó los argumentos. Entonces vemos que la seguridad humana, como está graficada en este momento, no tiene nada de contexto en lo que queremos, y que nos la quieren dorar como una píldora con pinturita de otro color para darle otro enfoque. Entonces la primera pregunta, mi coronel, es que los asistentes en 2 minutos nos deben contestar si considera usted que Petro impondrá impunemente la seguridad humana y no hay nada que hacerle, u otra opción, o logrará parcialmente imponer la seguridad humana, o tendrá confrontaciones con todo tipo de organizaciones del Estado y de la sociedad civil, y se va a ir en una confrontación que no termine en nada en su gobierno, o llegaremos a un punto intermedio en que ambas partes ceden y crean un híbrido de seguridad que a nuestro juicio seguirá siendo riesgoso. Y finalmente, ¿considera usted que Petro logrará la paz total con el ELN y otros grupos narcotraficantes y terroristas dentro de ese concepto de seguridad humana? Entonces, la pregunta es que dentro de estos puntos, no que se ponga a hacer un análisis de punto por punto, sino me parece que Petro llegará a esto por esto y por esto, o a que habrá puntos intermedios, o a que logrará la paz por esto y por esto. Respuesta muy concreta, porque después tenemos otra. Entonces, mi coronel, adelante, si es tan amable. ¿Cómo no, mi coronel?
Entonces, vamos a abrir los micrófonos para los que quieren intervenir. Como siempre, el respeto por las damas. Le damos la primera palabra a la ingeniero Rosita y que por favor sea lista Elías Ortiz con sus 2 minuticos para intervención. Adelante, por favor, ingeniero Rosita. Gracias, mi coronel Alarcón. Para ser muy concreta y respetando la solicitud de nuestro presidente de que seamos breves y precisos, yo me inclino por el punto 3, cambiándole el tiempo al verbo. No es que sí tendrá confrontaciones, es que debe tener confrontaciones serias, respetuosas y válidas por parte de los ciudadanos en general. Gracias, Rosita. Tiene la palabra. Tiene la palabra Alfredo Gruber. Adelante, ingeniero. Muy buenas noches a todos. Un gran saludo. Pues mire, yo creo que Petro va definitivamente a tratar de imponer su seguridad humana, como ha estado imponiendo otros esquemas que lo orientan hacia el control total de la nación. Ahora, estoy de acuerdo con Rosita que tendrá confrontaciones, pero de que va a tratar de imponer su seguridad humana, lo va a hacer. Y es posible, pues, que a través de medios como la prostitución de las fuerzas militares y la destrucción de organismos y de instituciones, pues yo creo que va a ir avanzando en su propósito. No creo que logre la paz con el ELN y otros. Eso para mí, el ejemplo es la FARC, que nunca lo ha logrado una paz verdadera. Esos son mis comentarios. Gracias, ingeniero. Ruego el favor de tener en cuenta la observación del ingeniero del coronel Villamarín en la escogencia de cualquiera de los 5 puntos y los 2 minutos de tiempo. Tiene la palabra Elías Ortiz y se alista mi coronel Niño. Elías. Usted, mi coronel Niño, adelante, por favor, y se alista Germán Velasco. Bueno, básicamente voy por el tercer punto. Tendrá confrontaciones de aquí hacia adelante, lógicamente. ¿Y por qué confrontaciones? Primer aspecto, por la línea ideológica contraria que tiene Petro y su gobierno con la institucionalidad, digamos, histórica del país. Segundo, porque los propios actores armados que deberían estar del lado de él, pues también le van a medir el pulso en el tiempo, no en el que Petro diga, sino en el que ellos digan. Y así lo vimos en el inicio cuando decretó todo el proceso de paz. Entonces, no va a ser fácil. Y tercero, obviamente porque todavía conservamos algo de institucionalidad fuerte en el sector defensa, que no creo, ese es el último punto donde sería grave que se pueda abrir la puerta para permitirle realmente lo que él quiere de todo su proyecto de seguridad humana. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel Niño. Tiene la palabra, yo no sé si ya estará listo, Elías Ortiz.
De lo contrario, vamos con Germán Velasco. Adelante, por Coronel, favor. buenas tardes. Buenas Buenas tardes para tardes. todos los asistentes. Muchas gracias a mi coronel Villamarín por su excelente conferencia. Me voy por el primer punto de impondrá impunemente la seguridad humana. Yo creo que ahí nos toca ver la normatividad que tiene pues él como comandante supremo de las fuerzas militares en cuanto a la aplicación del término de seguridad humana. Y lo ha presentado siempre con 3 libertades. Una libertad del miedo, otra libertad de la necesidad o de la miseria y la otra libertad para vivir con dignidad. No es la primera vez que tenemos a un burgomaestre que llega a cambiar las definiciones y a las fuerzas militares tienen que continuar con su misión constitucional, cambiando la terminología para aplicarla de acuerdo a la orientación del director político, del decisor político. Por lo que estamos haciendo es orientar todos los resultados operacionales que se están haciendo a lo ancho y largo del país bajo esas 3 tendencias, bajo esas 3 libertades, como las fuerzas militares y la Policía Nacional continúan con su misión constitucional orientando a estas 3 libertades que les acabo de mencionar. Más allá de esa parte de seguridad humana, el resto de las arandelas que estamos viendo, como decía mi coronel Niño, nosotros mantenemos nuestra línea institucional y sin despegarnos de la ley y sin atacar, solamente con la ley en la mano, nos podemos dar cuenta cómo las mismas fuerzas militares, con un posible apoyo de la reserva activa, que eran los comentarios iniciales de mi coronel Villamarín, de ustedes que la conocen más, cómo poder unir a la reserva activa, que es algo difícil. Con el apoyo de la reserva activa podemos mantenernos en nuestra posición y ver cómo este sistema que se está creando va a ser derrumbado por las mismas personas que lo eligieron. Para no ir más allá y para terminar mi intervención, miren lo que está pasando en las noticias. Miren ya en este momento el Consejo de Ministros que se presentó a las 2 de la tarde, donde la orden es que básicamente todos dicen lo que dice el señor presidente. Vamos a ver si todos se pegan a ese discurso o si todos de pronto no tienen ninguna aspiración política, porque lo que digan o dejen de decir ahorita se lo van a contar tarde en sus aspiraciones políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Tiene la palabra Eli Ospina. Reitero el tiempo de los 2 minutos, por favor. Buenas noches, muy cortico. Ninguno de los 4 puntos se cumplen porque el tercero es que será confrontado. Es mi opinión. Gracias, Eli. Tiene la palabra mi coronel Iván González, oficialista Core I3. Pues mi criterio es que se presentarán confrontaciones, porque indudablemente las personas están desconcertadas y no encuentran claridad en los actos, lo cual genera mucha incertidumbre. Los pueblos en incertidumbre pueden actuar inclusive hasta por instinto reflejo. Muchas gracias, mi coronel González. Por favor, iPhone de Toshiba Core i3. Adelante. Buenas noches, mi coronel. Yo me inclino por el tercer punto también. Tendrá confrontaciones y especialmente pues tratará de imponer a la fuerza su seguridad humana, pero hemos visto la división que hay en el Congreso, inclusive los mismos que apoyaron en el partido del Pacto Histórico han discutido mucho. Gracias, mi coronel. Muchas gracias. Tiene la palabra mi coronel Carvajal, oficialista mi coronel Pachón. Gracias, señor coronel Alarcón. Buenas noches a la sala. Bueno, quiero referirme al primer punto. Impondrá impunemente la seguridad humana. A ver, la seguridad humana desde el punto de vista de los conceptos universales que con mucha propiedad y mucha seriedad nos acaba de explicar el señor coronel Villamarín sobre lo que es la defensa y la seguridad. Esos son conceptos universales. Eso de la seguridad humana no existe. Es etéreo. Es un embeleco. Es una entelequia más
para posicionar el ego personal y engañar incautos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Adelante, mi coronel Pachón. Eugenio, buenas noches a todos los integrantes de la sala y agradeciendo allá al señor Jorel Villamarín por la información detallada del componente de seguridad. La situación de Petro frente a la seguridad humana que pretende imponer será de permanentes confrontaciones por la incertidumbre que genera todo lo que hace y todo lo que dice. Ustedes recordarán que en estos últimos días, por ahí, por las redes sociales, aparece de que la única manera de que hayan menos delitos es eliminar algunos del Código Penal. Pues era mejor que los borrara de una vez todos, porque así pues, si no queremos que nos ahoguemos en el río, pues hay que sacar el río Magdalena y de pronto las playas, que son sitios de riesgo para las personas que acuden a dichos lugares. Pues la seguridad humana es un componente muy amplio, donde uno pueda salir tranquilo, que pueda caminar por las calles, que uno pueda disfrutar del medio ambiente, de salir al parque a recrearse, de tomar el transporte de un sitio a otro, de poder ir al médico y que lo atiendan, de que, bueno, una cantidad de cosas. Hubo un profesor en la Escuela General Santander que siempre decía, el policía es la autoridad en la calle, porque ustedes no verán, decía él, en su época, ustedes no verán allá al alto magistrado caminando por las calles qué es lo que pasa, o al gobernador, o al alcalde. Entonces, seguridad es de que las alcantarillas estén bien tapadas, de que en las vías públicas, como las de Bogotá, no encontremos baches, porque las tapas de las alcantarillas están más altas o más bajas que el resto de vías. Esto es inseguridad. Que el vendedor ambulante permita el tránsito normal de las personas que van a determinados lugares. Entonces, será permanente confrontación, porque es que la comunidad no puede tolerar las diversas situaciones que empiezan a decir. Si recordamos lo que dijo el ministro de Defensa, que la actuación de la policía era lo último, pero no pudo explicar cuándo es lo último, pues difícilmente va a ser. También se acordarán que lo que dijo Petro recientemente, hace 2 o 3 días, cuando el policía tuvo que romper el cristal de un vehículo porque atropelló a unos policías, que hay que tener paciencia. Sí, más de la paciencia que tienen los policías no se les puede pedir, porque tienen que reaccionar. Es en el momento. Tenemos paciencia, pues el señor se hubiera ido tranquilamente. Muchas gracias, Dios y patria. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi mayor Mendoza y veo que Elías ya solucionó su problema de... Entonces, adelante, por favor, mi mayor Mendoza, y luego le damos la palabra a Elías. Adelante, por favor. Muchas gracias, coronel Alarcón. Primero, lo está haciendo y lo continuará haciendo por los compromisos adquiridos para su elección presidencial. Dicho con los miembros de la primera línea, con el narcotraficante, con los narcotraficantes y con los que están detenidos en las cárceles, que ya se está viendo lo que ha pasado allá con el hermano de Petro. Segundo, si lo lograra parcialmente, con el apoyo demostrado por los partidos liberal, conservador y de la U. Tercero, sí tendrá confrontaciones con algunos entes de control. Cuarto, intentará otros sofismas de distracción a través de su Twitter. Y quinto, el ELN continuará dorando la píldora sin conclusiones finales. Seguirá mamando gallo. Gracias. Gracias, mi mayor Mendoza. Tiene la palabra Elías Ortiz. Y se alista, por favor, José Ricardo Martínez.
Gracias, mi coronel. Buenas noches. Buenas noches. Me voy a referir al quinto punto. Que si logrará la paz con el ELN y otros grupos. Pues para este propósito tendrá que empeñar al país políticamente, socialmente y económicamente por las concesiones que tendrá que hacerle a estos grupos con el fin de justificar el embeleco bandera de su gobierno. En lo que va de este gobierno se ha incrementado la violencia exponencialmente, pero no le dan trascendencia a masacres, asaltos y asesinatos para no desdibujar su programa bandera. Gracias, mi coronel. Muchas gracias. Tiene la palabra José Ricardo Martínez. Sí, señor, gracias, buenas noches. Felicitaciones al coronel Villamarín, primeramente por esas disertaciones y esas palabras que deben de nacer precisamente de los estadistas. Un estadista que llegue al poder tiene que tener conocimiento acerca de todos esos factores necesarios para la seguridad en todos los campos, aplicada en el Estado, aplicada en la comunidad, aplicada en las instituciones, porque seguridad es una palabra, comprende algo que se debe favorecer y respetar para efectos de que exista una confianza en las instituciones. Al referirse a seguridad humana, son manifestaciones y juegos de palabras que necesariamente se oyen y se escuchan y se especula en las campañas políticas. Yo me voy de todas maneras por el punto tercero para analizar lo que en realidad él les pondrá sus motivos al señor presidente actual, pero tendrá igualmente que sostener y defender sus posiciones frente a confrontaciones de verdaderos estadistas, y allí saldrá alguna situación favorable. El punto tercero tendrá el más acierto en este momentico, porque nos referimos que habrá contradicciones. Muchísimas gracias. Gracias, José Ricardo. Tiene la palabra mi coronel Ramiro Saldaña. Y se alista, por favor, mi coronel Vanegas. Buenas noches, mi coronel. Gracias. Buenas noches. Quinto punto, logrará la paz con el ELN y otros. No la logrará por utopía. Eso es una utopía pensar en eso, y que la logra. Y más en un país de cabres, como decía el maestro Chandía. Lo que no quiere decir que no le imponga, en teoría, y a la fuerza como le impuso el penúltimo gobierno. La impuso, pero no se cumplió en la praxis. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Saldaña. Tiene la palabra mi coronel Vanegas. Y se alista para finalizar Carlos Gómez. Coronel, buenas noches a la sala. Me voy por el tercer punto. Va a tener confrontaciones. Ya se han visto situaciones de la forma como está manejando todos los aspectos del gobierno. Habrá una parte de impunidad, claro que sí, se está viendo totalmente la impunidad. Vemos en algunos sitios como San Calixto y otros sectores donde al sacar la policía sigue rampante la delincuencia, los grupos criminales hacen lo que quieren. Eso es una muestra fehaciente de todo lo que está pasando, lo que va a venir. Y no habrá ningunos logros que sean trascendentes, no habrá ningunos puntos intermedios y mucho menos pues se va a llegar a una paz con el ELN. Son las aspiraciones que tiene, pero vemos como el ELN ya le ha hecho desplantes y cómo se van a suscitar más situaciones en todos los aspectos de seguridad. Por eso pues es muy diciente lo que dice mi coronel Villamarín, hay que cohesionar las reservas y mirar cómo tenemos una visión más amplia de seguridad, aún estando por fuera en la reserva. Muchas gracias, mi coronel
Vanegas, reiteramos el uso del tiempo, 2 minuticos, por favor. Tiene la palabra Carlos Gómez. ¿Se cambió la señal? Sí, se salió. Bueno, creo que no nos falta nadie por pasar al tablero. Vamos entonces a ir con la segunda parte. Coronel, el sargento primero Francisco. Pues lo que pasa es que no sé si él quiere hablar porque como recién llegó, vamos a darle la palabra. Ni más faltaba. Mi sargento primero Flores, adelante por favor. Muchas gracias, mi coronel, muy amable. No alcancé a entrar a tiempo, pero pues más o menos he captado. Ustedes saben que los procesos de paz que ha liderado el gobierno no son fáciles. Lo que pretende el señor Petro ahora no son resultados tangibles que se lleguen a corto, mediano o largo plazo. Si ustedes pueden recordar, la paz que hizo el presidente Santos fue una paz ficticia. Lo que él negoció fue un premio Nobel. Y eso se sabe a flor de labios en todos los estamentos nacionales e internacionales. Una paz ficticia que no fue una paz total, ni verdadera, ni absoluta, como él lo dijo. Hacer la paz con el ELN y con todos los grupos al margen de la ley es muy difícil. En un país con una idiosincrasia como la tiene Colombia. Se necesitaría de una apertura en un diálogo general con una participación comunitaria, que no sea solo del gobierno, para que no vuelva a pasar lo que pasó con Santos, de que afloraron unos puntos y nadie se enteró. Hicieron un proceso de paz con un libro de más de 300 y pico de folios que todavía muchas personas no tienen ni conocimiento de él, entonces no es fácil. Sobre todo, pues el gobierno en este momento está trabajando, ¿sí? Y con las situaciones que se han presentado y el caos que vive y la incertidumbre que hay y la falta de amor patrio de muchos colombianos, pues estos procesos pienso que se van a dilatar y que no van a ser fáciles de sustentar, mi coronel. Un concepto muy rápido porque pues más o menos de lo que capté, lo que pude escuchar ahora. Muy gentil, mi coronel, muy amable. Muchas gracias, mi primero. Mi coronel Villamarín, somos todos oídos para usted. Bueno, mi coronel, entonces, la siguiente pregunta con todo esto es la tema del título de la conferencia. Ya habiéndonos explicado, habiendo evaluado unos puntos, habiendo cotejado el concepto fundamental de defensa nacional, el concepto fundamental de seguridad nacional y revisado el tema de la seguridad humana, que no existe ningún documento serio de estos dos temas. Si considera usted que la moral de las tropas, tanto de soldados como policías, se está siendo afectada con estos anuncios del señor Petro en los temas enteros de seguridad humana y por qué. Y también les pedimos muy corto para que no nos extendamos en el tiempo y podamos todos participar. Coronel, la pregunta está escrita. Pues sí, yo tengo ahí le puse. No, está la ayuda de la. Esa es que es la ayuda, es la pregunta. Ya, la que está ahí, ya. Correcto. Entonces, vamos a darle la oportunidad de que sea la primera persona en hablar a mi coronel Vanegas. Vamos a empezar de atrás para adelante. Adelante, por favor. Mi coronel Vanegas. Mientras tanto, entonces, aquí ya levantó la mano mi primero Flores. Adelante, por favor. Muchas gracias. Hablar de la moral de las fuerzas militares es posible, pero más que todo yo pienso que habría un debilitamiento en la moral de las tropas siempre y cuando sus comandantes jerárquicos sean sumisos a las diferentes prerrogativas y los diferentes mandatos del Ejecutivo.
Obviamente, el señor presidente en cabeza del señor Petro, pues es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y por ende las fuerzas militares le deben de obediencia. Pero habría que mirar hasta qué tipo sería esa obediencia por parte del alto mando militar en todas las fuerzas. Si yo como subalterno veo que mis superiores en todos los grados jerárquicos se están yendo en contra de la disciplina y de los preceptos éticos y morales de la fuerza, pues yo pienso que habría un debilitamiento en la moral. Pero mientras los comandantes jerárquicos en todos los niveles sigan una directriz del Comando General de las Fuerzas Militares, no del Ministro de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, de las personas que tienen el mando, que tienen la operatividad, que tienen el conocimiento y el bagaje estructural para dirigir a las tropas, con un sentido participativo y democrático, yo pienso que mientras esté en pie el último soldado de Colombia, la bandera nacional se puede enamorar. Ese es mi concepto. Muchas gracias. Muchas gracias, mi primero. Tiene la palabra entonces mi coronel Vanegas. Bueno, entonces vamos con mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Ya emití mi concepto. Es que esa es la segunda pregunta. ¿Afectan la moral operacional de las tropas los etéreos temas de la seguridad humana? Ah, sí, era que me había ausentado un instante. Bueno, sí, la verdad que la tropa, pues, o los componentes en todos sus grados, pues, se afecta notablemente la moral porque no hay claridad en lo que hay que hacer. Es que pretender no castigar al delincuente, pues uno, si el problema es en el norte, pues mira para el sur, y si es en el oriente, pues se va para el occidente. ¿Quién va a arriesgar la vida a cambio de qué? Si el jefe máximo de la fuerza pública no respalda las acciones que actualmente se están desarrollando. Precisamente, pues de pronto aquí cabe más el caso del policía que tuvo que partir el cristal. Tenga paciencia. ¿Más paciencia? Gracias. Gracias, mi coronel Carvajal, adelante. Gracias, señor coronel Alarcón. Considero que los conceptos de seguridad y defensa, como están establecidos y estudiados en las doctrinas, en la doctrina militar, se mantendrán. Pienso que el ejército de Colombia no se va a dejar enredar de la palabra humana, ni las fuerzas militares. A veces uno escucha la palabra humana, pero a veces quienes la pronuncian ni ellos mismos la entienden. Pero el concepto de seguridad y defensa se mantiene. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Tiene la palabra Elías Ortiz. Gracias, mi coronel. Yo pienso que no se va a afectar ninguna moral. Las Fuerzas Armadas van a entrar en un periodo de readaptación al nuevo sistema. Yo ya que de entrada, toda la oficialidad entró en pánico con el remesón inicial, donde entró marcando territorio el señor Petro. Y de otra parte, pues, ayer me llegaba un video que yo pues me resisto a creer que no sea cierto. Vi por allá que llegaba el señor Petro a una parte por ahí donde estaba la fila esa de recepción que hacen los oficiales y demás autoridades cuando llega el presidente, y estaban los oficiales saludando, levantando la mano izquierda y estrechando la mano izquierda. Entonces, si los cambian esa simbología de entrada, puede hacer lo que él quiera, puede él moldear las Fuerzas Armadas como él quiera. Gracias, mi coronel. Muchas gracias. Tiene la palabra
Mi coronel Ramiro Saldaña. Gracias, mi coronel. Sí, dentro de la subjetividad que existe, porque objetividad no dispongo de ella. Yo pienso que uno sí, yo particularmente infiero que ante la incertidumbre de cómo obrar en el campo de combate y ante una imposición de la proporcionalidad del uso de las armas, en el que las tropas terminan siendo afectadas por cualquier persona sin que puedan utilizarlas, yo infiero que sí debe de haber desmoralización a todo nivel. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel Saldaña. Tiene la palabra José Ricardo Martínez. Bueno, vamos entonces con mi mayor Ya, bueno. perdón, mi coronel. No, se me estaba enredando aquí la situación. Efectivamente, pues, de pronto toque con la disciplina. El hecho de cualquier actitud que así sea verbalmente se manifieste con relación a la moral de las normas y de los superiores en un momento determinado, pero entonces se crearía una situación y un conflicto interno que de todas maneras ojalá no sea así, pero a medida que vayan aplicando las famosas normas que puedan surgir para la aplicación, valga la redundancia, de la seguridad humana, pues se irán desmembrando ciertas instituciones que han sido toda la vida muy respetables dentro de la disciplina militar, como pues la obediencia con sus correspondientes excepciones. Yo creo que sí va a afectar eso tremendamente en el ejercicio de esas normas que lleguen a imponer. Gracias. Muchas gracias, José Ricardo. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo conceptúo que sí está afectada la moral de las fuerzas militares, desde el gobierno Santos y de la nueva doctrina del Mono Mejía, donde tanto policías como soldados, ante el manoseo de campesinos, indígenas y narcos, en todas las operaciones que los han humillado de una forma y otra, ahora con la destrucción que adelanta el Mindefensa, que tipos, todos sabemos la animadversión que le tienen a las fuerzas militares, y para eso ve que lo colocó Petro, para destruir las fuerzas militares, y lo está haciendo en su factor operacional, en su factor financiero, en su cuestión moral, en la destitución, en todo, va en contra de las fuerzas militares, al igual que el guerrillero presidente. Gracias. Muchas gracias, mi mayor Mendoza. Tiene la palabra el ingeniero Alfredo Gruber. Sí, yo estoy de acuerdo con que la moral se va a afectar en un ambiente de controversias, en un ambiente pues en donde Petro va a tratar de imponer su voluntad y va a utilizar todos los medios para hacerlo. Pues eso definitivamente no solamente afecta a la moral, sino también va a confundir al estamento militar en ese ambiente de forcejeos y de manipulación. Esos son mis comentarios. Muchas gracias. Tiene... Ay, se nos cayó. Tiene la palabra entonces mi coronel Iván González. ¿Coronel González? ¿Se cayó de allá? Sí. Ah, no, ahí está. Mi coronel Iván González. Entonces, mi especialista, mi coronel Iván González, le vamos a dar la palabra a iPhone de Toshiba Core i3.
Gracias, mi coronel. Pienso que sí, se va a ver afectada la moral de las tropas. Sabemos que este tipo es imponente, es ególatra, él quiere hacer lo que le dé la gana, en pocas palabras, con el populismo que lo maneja muy bien como buen mamerto que es. Entonces, sí va a infundir en la moral de las tropas. Si hoy impuso en la parte política que si no se hacía el metro subterráneo como él quiere, de capricho, estudios hechos, entonces no van a haber más obras de apoyo económico por parte del gobierno central a Bogotá. Entonces imagínese si eso lo hace en la parte política, ¿cómo será con nosotros y más con el ministro de Defensa que tenemos en diferentes aspectos que no nos quiere ni en pintura? Gracias, mi coronel. Muchas gracias. No sé si ya estará listo mi coronel Iván González. Entonces vamos con Eli Ospina. Nos queda mi coronel Niño. Adelante, por favor. Bueno, obviamente, y esto para los que hemos manejado tropa, no podemos perder esto. Obviamente que va a afectar la moral operacional de las tropas, estos conceptos de seguridad humana. Pero ojo a esto, siempre y cuando, y como lo decía alguien por ahí, siempre y cuando el mando lo permita. Si tenemos un mando fuerte, cohesionado, y estamos hablando del mando, lo que depende de comando general hacia abajo, porque muchas veces se ha confundido este concepto y se mete en el mando al ministro de Defensa cuando no es así. Siempre y cuando el mando militar y policial permitan y no blinden la institucionalidad militar y policial. Si el subalterno ve en sus jefes que todo le dicen sí a lo que diga el gobierno, no hay ninguna, digamos, una actitud fuerte de cohesión realmente para preservar la institucionalidad, obviamente que empieza a afectar la moral operacional de las tropas en el desempeño de cumplimiento del deber, tanto de nosotros militares como lo de nuestros policías. Ya lo hemos empezado a ver y lo más delicado de esto puede generar en un problema de indisciplina cuando el subalterno no ve la seguridad ni la fortaleza ni la cohesión ni el respaldo de sus mandos, sino por el contrario los ve a la par del mismo gobierno. En segundo lugar, y paralelo a este tema, miren lo que es importante y no podemos decir de que no va a cambiar la moral porque todo está escrito y siempre el ejército 200 años, las fuerzas militares, etcétera, etcétera. La parte del lenguaje es algo delicado, el léxico nuestro militar y policial es algo delicado si se cambia. Hace unos años tuve la oportunidad de estar en un CREI de construcción del plan de guerra del Comando General de las Fuerzas Militares y yo le decía a un jefe mío, un señor general, cuando por imposición del mismo presidente, el ministro de Defensa dieron la orden de que el plan de guerra por primera vez no se podía llamar plan de guerra porque supuestamente ya habíamos entrado en el proceso de paz. Entonces duramos un mes generando lluvia de ideas para ver qué nombre se le daba al famoso plan de estabilización victoria del Comando General de las Fuerzas Militares, pero que la orden era que no debía llevar la palabra guerra porque se supone que ya entrábamos en un proceso, el país iba a cambiar, el mismo cuento del fin del fin. Entonces yo le decía a ese jefe mío, el soldado universalmente fue hecho, formado y preparado para la guerra, indistintamente que le toque interactuar en un escenario de paz, pero la concepción ideológica de la guerra para los soldados no se puede cambiar. Entonces yo le decía a ese jefe mío, porque entonces nosotros permitimos que cambiemos nuestro léxico, ¿no? El plan de guerra tenía que llamarse plan de guerra,
con el nombre que quieran, victoria, lo que sea, pero la palabra guerra no puede desaparecer del léxico de un soldado. Porque yo le decía, si empezamos a bajar de nivel, entonces vamos a empezar a ver que como estamos en procesos de paz, entonces las banderas de guerra hay que cambiarles bandera de guerra y vamos a terminar como bandera de Colombia. Y entonces eso es léxico, ese cambio de léxico empieza a afectar la mente de nuestros hombres. Y ya cerrando este tema que escuché a alguien hablar ahí, ese famoso video que está en redes donde están algunos mandos saludando con la mano izquierda, eso es un montaje, eso no, digamos, no hay que rotarlo ni hacerle eco a ese video, eso es un diseño que se hace y lo hace uno mismo hasta con una foto de uno mismo. Eso es un montaje que hicieron y obviamente pues quieren afectar ese lado, pero eso no es veraz y es un montaje que se hace con cualquier forma, con una fotografía o algo, que pueda aparecer de 1000 formas. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Vanegas. Gracias, mi coronel. Respecto a la pregunta, creo que la moral, por sobre todo, es responsabilidad de cada comandante, en todos los niveles, como lo decía el coronel Niño, desde el comandante general hacia abajo deben sentar su posición como militares, como generales de la República, y de para abajo todos los mandos tienen que hacer su función para mantener la moral en alto. No se puede cambiar la doctrina de un momento a otro, es la intención obviamente, pero por sobre todo la responsabilidad que tienen los mandos debe ser muy grande al mantener la cohesión de las tropas. Creo que si no se mantiene esa cohesión se va a generar no tanto el tema de la moral, sino la indisciplina. Uno de los aspectos fundamentales de todo ejército es la disciplina, es la formación que hace grande a cualquier ejército. La cohesión basada y fundamentada en una disciplina férrea, con un compromiso institucional y patriótico. Creo que es lo principal que debe primar y esa responsabilidad recae en los hombros de cada mando. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Eli, creo que se te ha caído varias veces la señal. No sé si quieras participar para que finalmente le damos la palabra a la ingeniero Rosita. Adelante, por favor, Eli. Claro que sí, mi coronel, gracias por haberse dado cuenta que sí, tengo problemas de internet. Mi respuesta contundente a lo que preguntan, totalmente afectada la moral de las tropas. Que no lo exterioricen es otra cosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Me queda faltando la ingeniero Rosita y no sé si mi coronel González ya pudo solucionar su problema de micrófono, porque debe estar en la misma sintonía de... No, ya, no hay nada que hacer, ya. Iván, mi Lo coronel Iván decimos, González. lo decimos y lo decimos. Bueno, entonces... Mi coronel. González, No, es que él adelante. viene caminando, viene ejercicio. Pero entrar a la... Sí, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel González. Pues en la pregunta de todo el tema del día de hoy. Sí. Es una... ¿Afectan la moral operacional de las tropas los etéreos temas de la seguridad humana? Sí, claro, es que tiene demasiadas confusiones ideológicas y doctrinarias sobre los conceptos de seguridad humana, de seguridad nacional, de defensa nacional. Bueno, todo lo tiene confundido. Entonces, una tropa confundida no tiene moral, no tiene cohesión, no tiene eje ideológico. Y eso no puede funcionar así. Muchas gracias, mi coronel González. Adelante, por favor, ingeniero Rosita.
Muchas gracias. Y definitivamente cualquier organización, muy especialmente la de estructura piramidal, van a tener serios problemas, no solamente de moral, de disciplina y demás, de confusiones y de desórdenes y de hasta posible desintegración. Cuando no son claras las instrucciones, los principios, las doctrinas. Entonces, por supuesto que, y yo espero y confío en que la formación de los oficiales, especialmente, no permitan que lleguemos a ese estado de cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Hola. Mi coronel Villamarín, hemos sorteado todos los conceptos de las personas que están participando en el aula máxima virtual de la Fundación en el día de hoy. Sus impresiones de esta segunda pregunta. Tercera. Bueno, mi coronel, entonces llegamos al final del ejercicio. Muchísimas gracias a todos por la disciplina para llegar hasta el final y por sus participaciones que siempre son enriquecedoras y nos ayudan a formar conceptos y a compartir ideas y a tener más amplitud mental frente a esta situación. Hicimos un ejercicio muy puntual para llegar a esta conclusión final, ¿no? Si se está afectando la moral de las tropas, la moral operacional, con estos temas etéreos, pero ¿de qué partimos? Primero, entender qué es lo que universalmente, doctrinariamente, conceptualmente, en ciencias militares y ciencias relacionadas con todos estos temas, se considera como defensa nacional y qué se considera como seguridad nacional. Hay N definiciones como N escuelas, pero las definiciones al fin y al cabo son palabras que complementan o que gravitan sobre conceptos básicos, sobre elementos básicos. Y sea cualquier concepto que se mire de cualquier país que haya construido teoría en torno a la defensa nacional y la seguridad nacional, siempre se encontrará la coincidencia que la defensa es un conjunto de actividades que tienden a prepararse para una potencialidad, para algo que puede venir, que puede suceder. Y que la seguridad es la acción inmediata, es la corrección, es la ejecución, es el acto. Teniendo bien claro eso, en comparación con la teoría aristotélica del acto y la potencia, hicimos la descripción e hicimos un barrido por las áreas con que se debe manejar eso y más con un concepto actualizado de los problemas y los riesgos de seguridad, las agresiones que tienen los estados hoy en día debido a la misma dinámica como se está desarrollando la interacción internacional y política y social y económica y diplomática, cultural de los estados entre sí. Y también insistimos mucho que la seguridad nacional con los agentes que la interfieren internamente no es lo que consideran los comunistas que hay que eliminarlo para poder ellos avanzar en medio del caos hacia la estatización y la imposición de los conceptos doctrinarios marxistas, leninistas, sino que a los estados, a las sociedades les corresponde. Y pues la mayoría de ustedes coincidió en la apreciación en que este proyecto de seguridad humana va a tener muchas contradicciones y va a tener muchos enfrentamientos y muchos roces y choques. ¿Y de dónde se obtuvo esa información? Es de quien analizamos aquí algunos de los puntos, esos componentes de la seguridad humana, comenzando porque no existe como criterio de seguridad nacional ni de defensa nacional, lo que es un invento, un embeleco de este señor que, como decíamos en el comentario o en los comentarios al interior de la videocharla, tuvo el cinismo de decir en Davos, Suiza, que
se va a suspender la explotación de petróleo, pero que Colombia se va a industrializar. O sea, sí, pero no. Algo que no tiene razón de ser. Pero lo peor es que quiere suspender un renglón que motiva no, sino que es motor de la economía nacional en un alto porcentaje y aumentar los impuestos. Entonces, pues vamos derechito a seguir el ejemplo del señor Maduro de cómo acabaron con PDVSA y cómo llevaron a la hermana República de Venezuela a la crisis que vive. De igual manera, al final hicimos esta pregunta si se afecta la moral de las operaciones o la moral operacional de las tropas con estos etéreos temas de seguridad humana, y todos llegaron a la misma conclusión. Inclusive aquí le agregaríamos algo, y es que las fuerzas militares y de policía gravitan sobre lo primero que le enseñan a todo cadete, todo soldado y toda persona nueva que llega a una escuela de formación militar o policial, y es el tema de las órdenes. Y las órdenes militares o policiales deben ser claras, concretas, precisas, concisas, lógicas y oportunas. Inclusive a los cadetes le enseñan que cuando ya tenga mando, tiene que ordenar lo útil, lo justificado y lo posible. Entonces, si cogemos todos esos adjetivos que debe tener una orden y los miramos aquí, pues simplemente van en contravía con los conceptos de seguridad humana del señor Petro. Y eso va a generar necesariamente en algún momento roces con el mando militar, con el mando institucional, que no son convenientes ni para la democracia ni para la sociedad, pero con un personaje de estos tan desfasado, él mismo lo va a provocar y va a ser incómodo, porque las instituciones guardan unas tradiciones, guardan una forma de ser, tienen un ADN, no son perfectas porque nada es perfecto, pero sí mantienen unos principios y unos valores que no se les puede quitar de la noche a la mañana, porque todos fuimos formados en los mismos conceptos, en la misma escuela, y tenemos unos criterios muy diferentes a los de una persona que en su juventud fue terrorista y que el resto de la vida no ha hecho sino vivir sabroso, ahí sí utilizando el término de ellos, pelechando de cargos públicos, pero que jamás ha trabajado un día en su vida para ganarse un peso distinto a lo que le ha dado el Estado o lo que le dio siendo bandido el M-19. Entonces, si no tiene esa mentalidad de empresa, nunca ha tenido que trabajar o generar ideas para producir, pues es muy difícil que se acomode a lo que estamos pensando. Por eso nuestro llamado siempre es a multiplicar estas conferencias, estos videos, estos análisis y atraer más personas. Y hagamos el esfuerzo, insistamos. Estábamos hablando al inicio que hay dificultades, pero es que hay mucha desinformación y mucho deseo de hacer política sin prepararse. Y entonces siempre preguntamos, si un equipo de fútbol no se entrena, ¿cómo va a llegar a la cancha a jugar articulado? ¿O cómo va a llegar a producir resultados? Si un atleta no se prepara para la competencia, ¿cómo aspira a ganarle a los otros? Si un boxeador no se prepara para la pelea mirando cómo es que el otro se mueve en el cuadrilátero, cómo es que se para en el centro del cuadrilátero, cuál es la tendencia que tiene a moverse hacia las esquinas, y todo eso que los narradores de boxeo explican, pues cuando llegue al cuadrilátero, el primer envión lo mandan a la lona y lo noquean. Entonces, eso es lo que toca insistirle a las personas que salen con unos argumentos tan baladíes, que es que a mí no me vienen a hablar de teórico, porque es que yo ya participé y yo conozco de eso. Y entonces, ¿por qué perdió? ¿Por qué no ganó? Debe haber alguna razón, ¿no? Bueno, llegamos al final entonces, les agradecemos nuevamente, creemos que el ejercicio nos ha dado muchas más luces y claridades. Los invitamos mañana, que continuaremos en la mañana con el tema de la memoria histórica aún no contada, que tenemos el análisis de un hecho que ocurrió en la ciudad de Medellín en el año 2003 contra la Fiscalía General de la Nación, por lo que inclusive fue condenada la Nación a pagar una indemnización grande. Y por la noche tendremos
una actualización que hace rato no la hacemos aquí en la Fundación de lo que ha ocurrido en la guerra de Ucrania y hacia dónde apunta este asunto tan complejo para el mundo luego de casi un año que se complete el próximo 24 de febrero. Reiteramos nuevamente nuestra insistencia en que inviten a sus familiares, especialmente señoras y jóvenes, y aquí, como siempre, trabajando por Colombia. Que Dios nos siga bendiciendo y nos siga protegiendo. Amén. Gracias. Muchas gracias.